Hola hermanos, una semana más continuamos con el estudio de Primera de Pedro y esta vez lo vamos a hacer con el capítulo 4. La idea central de este estudio es sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él. Es algo que parece mentira, ¿no? Que el sufrimiento pueda llegar a unirnos más a Cristo. Cuando me pasaron este estudio y vi que era Pedro, ese Pedro que era una persona sencilla, ese Pedro el pescador que todos conocemos, el impulsivo, ¿no? El que no dudaba en decir tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, muy impetuoso él al hablar, el que tampoco dudaba en lanzarse al mar, ¿no? Aunque no tuviera la suficiente fe para no hundirse, él no lo dudaba. El que no entendía por qué Jesús le estaba diciendo 3 veces, ¿me amas? Y él le contestaba, Señor, tú sabes que te amo. El valiente, el cobarde, pero también el que sabe arrepentirse, el que se rinde ante Dios, ¿no? Para mí es un ejemplo este Pedro. El que en hechos aprovechaba cualquier situación para poder predicar lo que sus ojos habían visto, lo que sus oídos habían escuchado y todo los milagros que había presenciado, ¿no? Había visto también cómo se derramaba el Espíritu Santo y de qué manera se hizo y cómo hablaban otras lenguas. Él no se podía callar ante todo esto y tenía que hablar y testificaba, predicaba a miles y miles se convertían. Al que se le dijo también, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado, enseñándole más allá de lo que él podía llegar a comprender, ¿no? Y ahora ese Pedro, seguramente ya muy maduro o bastante maduro en su vejez, no puede olvidar todo aquello que ha visto. Y entonces escribe estas cartas, como ya dijo Jorge en la semana pasada, en el estudio pasado, a un grupo de iglesias. No va dirigida solamente a una iglesia, sino a un grupo de iglesias de Asia Menor, que ya están de alguna manera padeciendo persecución, ¿no? Están pasándolo mal. Es el tiempo del gobernador Nerón y eso no es nada bueno porque todos sabemos que Nerón persiguió la iglesia de una manera muy injusta y muy fuerte, muy cruel. Era realmente una persona cruel, ¿no? Y entonces está en la época de esos inicios, de esas grandes persecuciones. Los creyentes de estas zonas estaban sufriendo debido solamente a su fe. Y ya se dice en el capítulo 1, que ya estudiamos, en el versículo 6, les avisa, ¿no? Hablando de la salvación, les dice, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. O sea, ahora, en ese momento, ya están sufriendo pruebas y ya están siendo afligidos, ¿no? Lo que estaba por venir era mucho más sufrimiento, muchas persecuciones. Muchos de ellos fueron crucificados. Muchos de ellos fueron arrojados a las fieras y de una manera muy cruel. Fueron quemados como antorchas, como si fueran antorchas. O sea, fue bárbaro lo que hizo este gobernador. El sufrimiento que iban a padecer estos creyentes, y no solamente ellos, sino de otras iglesias, era tremendo. Y Pedro lo veía venir. Jesús mismo le había dicho en el Evangelio de Juan, cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Pedro tenía claro que él mismo iba a sufrir. Y por eso Pedro les advierte e intenta darles aliento, porque está seguro que Dios puede usar todo sufrimiento para bien, aunque parezca increíble que estés sufriendo y que Dios lo pueda usar para bien, ¿no? E incluso crear una relación más íntima, más próxima al Creador. El mismo Cristo sufrió primero, todos lo sabemos, en Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mira, vamos a leer del capítulo 4, el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne,
vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pedro les decía, pensad que Cristo lo ha sufrido primero. Armaos con ese pensamiento, con esa mente de Él. Mirad el sufrimiento como dentro de los propósitos, de los planes que Dios está teniendo y que incluso será para vuestro bien. El tema del sufrimiento realmente es un tema que no agrada, ¿no? Yo creo que sufrir no agrada a nadie. Todos intentamos huir del sufrimiento, intentamos escapar de ello, ¿no? Muchas veces de la manera que sea, tal como hizo Pedro en su momento. Cuando el sufrimiento es injusto, pues todavía es más difícil, más te indigna, pero debemos saber que hay otra justicia, una justicia real, no la que está aquí, ¿no? Y ello debe dar esperanza a la persona que está sufriendo y que va a padecer por el Señor. O como nos dice en los apuntes de este estudio, cuando se está en una guerra, los soldados, uno tiene que defender al otro con su propia vida. Y esto forja amistades que duran toda la vida. Jamás vas a olvidar a aquel que te ha protegido y muchas veces con su propia vida para que tú te pudieras salvar. Esto une, esto hace el sufrir, hace que muchas veces se cree una unión, una relación mucho más intensa, ¿verdad? Y podemos pensar a veces que estamos sufriendo solos, pero como cristianos tenemos la gran ventaja de que nunca sufrimos solos, de que el Señor siempre nos acompaña, ¿no? Y por mucho que estuvieran sufriendo, por mucho que iban a sufrir, debían saber que Cristo iba a estar con ellos y que Él ya había sufrido primero. Y esto les debe unir más, les debe hacer partícipes de lo que ya estaba haciendo el Señor, ¿no? Dice en el versículo 13, sino gozaos, sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 2 veces en este versículo dice gozáis, gozáis, y una alegría. O sea, Pedro está animando a los creyentes que lo que les vendrá será bastante grande, será muy grande, pero que incluso van a tener gozo, incluso se les va a tener alegría, porque esto no es de una manera humana, sino es de una manera sobrenatural, que solamente lo hace Dios en nosotros por medio de su Espíritu. Y no pensemos que todo esto es algo que ocurrió en los tiempos de Pedro y ya está, eso es lo que pasó, porque debemos ser conscientes de que muchos cristianos hoy en día están sufriendo esa misma persecución, están siendo asesinados, ¿no? No es algo solamente de aquel tiempo. Tened en cuenta que en el año 2020, cada día 13 cristianos eran asesinados, solamente por ser creyentes, simplemente por declarar su fe, por no negarse, no negar a Jesús, ¿no? 12 iglesias al día eran atacadas, 12 cristianos al día eran arrestados y encarcelados. Eso en el año 2020, pero resulta que en el año 2021 todo ese número ha crecido. Hay más persecución, se ha extendido más en otros países. Hay mucha gente que está sufriendo realmente. Los países que viven en una opresión comunista o que viven en un extremismo islámico o en regímenes totalitarios son los países que más están sufriendo esta persecución. Y son muchos, son muchos. Y en medio de ello hay muchos de ellos, casi todos, son obedientes. Y es lo que está invitando Pedro a que continúen siendo obedientes a Cristo, aun cuando se les va la vida en ello. En medio de la opresión, en medio de la amenaza, comparten el Evangelio, a pesar de todas las circunstancias difíciles. Leemos del capítulo 4, el versículo 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.
Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Sobriedad, oración, amor, todo que sea para la gloria de Dios. Pedro había visto sufrir a Jesús, vio cómo lo azotaban, vio cómo se burlaban de él, cómo lo mataron. Y entonces Pedro no era muy valiente. Él intentó huir de esa situación cuando se vio realmente amenazado. Vio el sufrimiento de Jesús, vio su muerte y muerte de cruz, pero también estuvo con el Maestro, estuvo compartiendo con él, estuvo escuchándole, estuvo viendo los milagros, pero sobre todo Pedro vio a Jesús resucitado. Él estuvo con el que venció la muerte y eso no es cualquier cosa. En los versículos 14 al 16 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Por eso mismo puede animar a vivir una vida victoriosa en medio de la persecución y del sufrimiento. Pedro anima a que no pierdan la esperanza, a que no se amarguen, estén pasando lo que estén pasando, a que confíen en que el Señor nunca les va a dejar, a poner la mirada en la justicia de Dios, la real justicia, que es la de Dios, y los cristianos en todo el mundo serán tratados injustamente, ¿no? Solamente tenemos que salir a la calle y decir soy cristiano, o decir leo la Biblia, o hablar de Jesús, ¿no? E inmediatamente eres rechazado, inmediatamente se burlan de ti, no comprenden cómo puedes pensar así, ¿no? Se escandalizan. Pero tenemos que ver que nuestra mirada debe estar más allá, debe estar mirando al cielo y saber que realmente somos extranjeros aquí. Cuando observamos la vida de Pedro, nos hace reflexionar, ¿no? Cómo ha evolucionado su vida y cómo al leer esta carta vemos temas tan importantes como la elección, como la salvación, cómo él trata temas realmente a veces complicados, ¿verdad? Pero nos hace pensar que al estar cerca de Jesús, tal como le pasó a Pedro, eso nos puede hacer madurar como le pasó a Pedro, nos hace crecer y nos hace entender más allá de lo que podemos llegar a comprender por nosotros mismos, entender los planes de Dios en estos momentos y que sobrepasa todo entendimiento, porque Dios va mucho más allá. Y que sean buenos tiempos o sean malos tiempos, continuamos obedeciendo al Señor, continuamos haciendo el bien, como recomienda Él, con amor entre vosotros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si vivimos esa cercanía de Dios día a día, como hizo Pedro, como fue la vida de Pedro, meditando en las Escrituras, pasando tiempo con Él, ¿no? No dudemos que nos va a pasar así y que cada día comprenderemos más las Escrituras y los planes que Dios tiene y veremos las cosas de otro modo, lo veremos con otro prisma y realmente el Señor podrá moldearnos como hizo con Pedro y además nos gozaremos con gran alegría. Que el Señor nos bendiga y que realmente nos dé entendimiento para comprender aquello que tiene para todos nosotros.